plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Ya lo conoces, has oído hablar de él. Ahora oirás su opinión sobre un disco, o lo que se le plazca. Él es Maxi Galica, nuestro agente secreto en Blackbird. El inmenso placer en esta sección que no tiene un nombre, pero podríamos ir llamándola Degustando Discos, que eso es lo que dijiste. Sí, me vos. parece que sí. Vos, Pablo, lo dijiste sin el otro querer. día. Sí, sin querer, y está bien, porque un poco se trata de eso. No quisimos circunscribirlo a la palabra disco, porque puede ser que alguien venga y elija directamente un artista y traiga 3 o 4 temas. Pero se está circunscribiendo solo, ¿eh? Se está circunscribiendo solo, Sí. está bien, porque está bueno que las cosas tomen el camino que va queriendo ella misma que ella misma quiere, sí. ¿no? Bueno, la cuestión es que en este Degustando Discos ya han pasado varios músicos, amigos, invitados que nos están enseñando, nos están haciendo descubrir algunas cosas que muchos por ahí no conocíamos, de este lado o de los que están del otro lado de Blackbird. Y también nos están enseñando a escuchar. Estamos aprendiendo muchísimo con esta sección y yo la estoy disfrutando mucho, Pablo. Y aparte que han venido ya varios pesos pesados, ¿no? Gente contemporánea. Este en particular, yo con Denis, o Denis y yo diríamos, estamos ante el McCartney bahiense y es una de las piedras fundacionales de todo lo que pasa acá en Bahía, o por lo menos de muchas de las cosas que pasaron en Bahía en los últimos 30. Por lo menos. A ver, poca gente como él tiene tanta data de la historia de la música de nuestra ciudad. Sí, y tanta influencia también. No, ni hablar, sí. Ni hablar. Sí. De sus estudios, de sus ideas, de sus conceptos. Es un tipo que a mí me ha tocado grabar en su estudio y opina, y sus opiniones suelen ser muy atinadas, por lo menos lo que me tocó vivir a mí. Y de hecho, termina él siendo parte a veces de la misma composición de los temas. Bueno, eso lo ha explicado varias veces aquí cuando hemos hablado de sonido. Hace casi coproducciones con quien graba y bueno, estamos hablando del Laucha y Inchenela. Estaban hablando de mí, yo pensé que... Exactamente, prócer de la música de Bahía. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por la presentación, che. Por favor, es un placer para nosotros. Bueno, como no podía ser de otro modo, vamos a escuchar con Laucha música de Frank Zappa. Él eligió un disco que es verdaderamente un infierno. Es un infierno. Es Jazz from Hell de Frank Zappa, y la verdad que prepárense porque lo que van a escuchar, mucha gente lo conocerá, muchos otros no, y prepárense porque es algo completamente fuera de lo común. Mirá, es un disco que yo lo compré en Aibe Discos, cuando en el de hecho, año... acá perdoname, que tenés el disco. Sí, está el vinilo, mismo fue el que compré. Los que están sintonizando Vortex, los que están enganchados en vortexbahia.com, lo pueden ver. No es Gustavo Basterrica, sino es Frank Zappa. No. Y fíjate, la imagen es imagen muy pulcra, de un Zappa muy pulcro, con respecto a otros discos donde aparecen mujeres desnudas y con poca ropa. Acá se lo ve con corbata, saco, pues justamente fue cuando él compuso este disco, lo presentó en los asesores y le recomendaron que no saque el disco este. Dije, mira, estuvimos escuchando lo que hiciste y nosotros te recomendamos no sacarlo el disco. ¿Por? Porque no se entiende, no entendimos nada, no sabemos qué es, dice el tipo, lo que hiciste. Dice, Frank Zappa es un disco electrónico, es un disco que se llama Jazz desde el infierno, Jazz from Hell, donde él pudo plasmar en un instrumento que se llama Synclavier, que es de una marca inglesa, que fabricaron un mega sampler con 650 megabytes de memoria, el Synclavier DMS, y Frank Zappa tenía el Synclavier más grande que había hecho la fábrica, porque él lo fue a pedir especialmente con algunos tuneos especialmente para él. ¿Qué pasó? Él con el Synclavier pudo escuchar composiciones que él había hecho en la década del 40, del 50 y del 60, que los músicos no la podían tocar, no la podían ejecutar, de la complejidad que tenían las partituras. Entonces él
El Synclavier, ustedes se imaginan, era un piano con peso de piano, como si fuese un piano de 88 teclas, pero una interfase, digamos, computadora, y un sampler que es un grabador digital de muestreos, sampler quiere decir muestreo, donde él inventaba sus propios sonidos, con vidrios rotos, con pianos, con secciones de orquesta, donde él de ahí va sacando y creando la música. El que tenía él tenía 600 y pico de megabytes, cosa que el que yo tenía en el mismo año tenía 2 segundos, mi sampler, y el de él ya se ampliaba en 650 megabytes, que son más o menos unos 70 minutos de música, para que tengas una idea, en estéreo. ¿Dijimos qué año estamos hablando o no dijimos? Él lo empezó a hacer este disco en mediados de los 80, en el 85, y el disco salió en el 86. Salió por el sello EMI, donde dice Zappa, no, pero el disco no es tan así, no, pero el disco es todo electrónico, dice, es toda una computadora que toca, acá no tocan seres humanos, no, dice, es toda una computadora donde yo, desde las partituras y desde la ejecución del teclado, fui armando toda la música. Y Zappa dice, ustedes déjenme a mí que van a ver que el disco va a andar. Va a andar. ¿Y qué hizo? Sacó una foto súper pulcra, buscó un nombre muy Jazz from Hell, y yo cuando fui a la disquería a comprar el último disco de Frank Zappa, veo Jazz desde el infierno, Frank Zappa, y lo doy vuelta el disco, y veo que toca Frank Zappa la guitarra líder, Steve Vai la segunda guitarra, Tommy Mars, Bobby Martin, Ed Mann la percusión, Scott Tunes el bajo, Chad Warkeman la batería. Dije, esto es un discazo, son todos los músicos de Frank Zappa tocando jazz. No vi un pequeño asterisco que hay, que indica que solamente tocan en un solo tema. Claro. Y es una zapada que hizo Frank Zappa en Francia en el año 1982, y él sacó ese extracto de un solo de guitarra y lo metió entre medio de todo ese delirio de computadoras. Fui uno de los que se ensartó realmente en escuchar un disco que me costó muchísimo entenderlo. Así todo el disco no le fue tan mal. Entró a la terna de los Grammys, junto con disco instrumental de Miles Davis y otros más, y no solamente que entró a la terna, sino que ganó el Grammy al mejor disco instrumental del año en el 1986 con este disco. Músicos, hagan la música que se les cante, claro. No se dejen influenciar. Claro que el asesor va atrás de la mente del creador. Obvio. Y sigue siendo un disco increíble a pesar de muchas críticas que el disco tuvo. Primero porque, bueno, está tocado con una computadora. Frank Zappa, si bien es un teclado, es una computadora con, en vez de tener un mouse, tiene una sección ahí con pantalla donde vas seleccionando los sonidos. Y es eso. Irónicamente, Frank Zappa, cuando le van a hacer un reportaje, entra y está el Synclavier ahí parado y dice, esto ganó un Grammy, le dice a la mina que le hacía la nota. Porque en realidad fue eso. Pero uno a veces dice, ¿qué hubiese hecho Mozart si hubiese tenido todo esto, o Beethoven o Chopin con la tecnología de ahora? Esto hubiesen hecho. Sí, esto. Hubieran exprimido todas las posibilidades, claro, con todos los recursos que hubieran tenido a su disposición. No tengo la menor duda. Y vamos a escuchar un tema que se llama Night School, Colegio Nocturno. Dale. Escuchábamos Colegio Nocturno del disco Jazz from Hell de Frank Zappa, la elección que hizo nuestro amigo Sergio Laucha y Ensenela, un disco de mediados de los 80, y recién decíamos fuera de aire que en ese momento esto era el futuro. Yo creo que sí, fue un disco muy de vanguardia total, incluso muchísimos músicos no entendían cómo se había hecho, o sea, ni los mismos músicos sabían de la existencia de ese megasampler donde se podía grabar muestreos de sonidos de instrumentos reales y tocarlos cuando uno quiere. De hecho, después Frank Zappa siguió con esta movida y sacó dos discos más que son como una secuela de lo que quedó de acá del Synclavier. Y todos se preguntaban, ¿cómo está hecho eso? Esta es una gran cosa, porque rompió un poco con el molde de la música electrónica, que era la música hecha en el under alemán o
parisino ahí con los DJs un poco y agarró esto. Todo lo que se escuchaba de Kraftwerk en Alemania, ¿no? Claro, Kraftwerk o otras bandas que ya venían ahí haciendo todo este estilo de música que es más punch, 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 claro, otra cosa. Más rítmica. O sea, esto lo que está bueno es que vos con un sampler no necesariamente tenés que hacer eso. Vos con una batería electrónica con un sampler podés hacer cualquier estilo de música, no necesariamente tiene que ser música electrónica. Y el tipo agarró todo esto y hizo un disco que es increíble, realmente logró unas atmósferas, unos climas increíbles. Yo el disco este me lo grabé en un cassette, ni bien me lo compré y lo tenía en el auto. Era el disco que más escuchaba en el auto, escuchaba este disco. Siempre lo escuchaba, trataba de escucharlo cuando estaba solo. Cuando iba con gente no, lo sacaba porque era muy, muy difícil de compartir la música con alguien. Pero hubo gente que me dijo, che, una vez yo viajé con vos, fuimos a Montermoso y escuché un disco que me voló la cabeza y no puedo creer. ¿Y cómo se llamaba el disco ese? Bueno, era este. Este disco yo lo usaba mucho en el auto y era poner el disco este era como... El auto se transformaba en un ovni, ¿viste? Claro. Automáticamente. Sergio, ¿cómo llegaste vos a Zappa? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo descubriste? Yo lo conocí una vez cuando estaba los primeros recitales que empecé a tocar, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, me decían los músicos más viejos que me parecía Zappa. Me decían, loco, este se parece a Zappa, mira que parecía a Zappa. Yo no lo había escuchado nunca. Esa fue la primera vez que lo escuché nombrar. Después, cuando fui con un tema a un ensayo, les paso el tema ahí a los músicos y me dicen, loco, este es un tema de Zappa. No puede ser, es un tema que lo compuse yo. Aparte, yo no tengo ningún disco de Zappa ni lo conozco. Bueno, tomá, me dice, me regalaron Hot Rats de Frank Zappa. Ahí lo empecé a escuchar y dije... ¿Quién te lo regaló, te acordás? Sí, me lo regaló el Zorro Sánchez. Sí, me regaló ese y uno de Yes, Close to the Edge. Me dijo, el de Yes me dijo, este es tu profesor de bajo, me dijo. Y el de Zappa, bueno, empecé a escuchar y me encantó esa cosa de romper con todo el esquema de la canción, con todo, viste, las letras, con todo. Bueno, ahí empecé a escuchar. Escuchábamos mucho con Ramiro, con Pedro, cuando tocábamos con Mate, también teníamos nuestro descansito entre el ensayo y ahí nos poníamos Zappa de New York, discos que son muy grosos. Y ahí conocí a Michael Brecker, a Vinny Colaiuta, porque siempre se rodeó de malos músicos Zappa, ¿viste? Claro. A los hermanos Brecker los conocí ahí, a Steve Vai lo conocí por Frank Zappa. Fíjate, en el disco este... Está en un tema. Sí, en el único track que tocan músicos está ahí Steve Vai haciendo la segunda guitarra, ¿no? Y volviendo al disco este... con el tema de las críticas que salieron ahí al cruce, y digo, ¿cómo va a ganar un Grammy un disco que lo toca una máquina? ¿Viste? Puede ser con discos como Miles, que están buenísimos, que tocan... Y bueno, lo que pasa es que se evaluó mucho el tema de la composición. ¿Qué pasa? Vos podés hacer un disco electrónico con un solo tono, pero en el desarrollo, donde Zappa dijo, no tengo el límite de la que un músico lo pueda ejecutar eso que yo escribí y ensayarlo miles de horas para escuchar cómo suena y después decir, no, suena mal, ¿viste? Y lo descartás, porque te imaginás que vos te empezás a componer, tenés una idea en la cabeza y después querés llevarlo a cabo, hay un sendero largo, hasta que vos escuchás determinado. Entonces esto te da la posibilidad de escucharlo en el momento prácticamente. Decir, a ver, ¿cómo suena esto? Uy, no, esto es un desastre, ¿no? Y ahí cambiar. Así todo, Frank Zappa se dio el lujo y en vida de llevar estas composiciones tocadas por humanos. Estas composiciones, varias composiciones del disco Jazz from Hell, con el pasar de los años, en el 93, hubo músicos muy locos, académicos, sinfónicos, como el Ensemble Model, que tocaban el Jazz from Hell con la sinfónica. Esto que estamos escuchando, este delirio, lo tocaban con una orquesta sinfónica. En vivo. En vivo. Claro, en vivo. te iba a preguntar eso, si este disco se había tocado en vivo. Dirigido por el mismísimo Frank Zappa, ahí con la batuta, tocando todo. ¿Qué pasa? Él se imaginó la sinfónica. Vos decís, nosotros ahora vamos a escuchar un tema más.
Y él se imaginaba como si fuera una orquesta. Esto. Como que la parte que hace el xilófono, el vibráfono, la percusión, las cuerdas, los violines. Está claro, te interpreto que todo lo manejaba, era el instrumento era un teclado. El instrumento era un mega sampler que era un teclado y una pantalla de monitores a color verde de las de antes, así, donde él iba poniendo ahí las notas, es un secuenciador, claro, con sampler, o sea, donde los sonidos se generan desde de una fuente inventada por uno. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Hago O y hago O. Eso es un sampler. Es el muestreo que lo voy pasando por distintas cosas. A él se le ocurrió samplear una nota tocada por un gong, un piano acústico y una mandolina. A los tres a la vez hacían tran y eso lo grababa y eso era la nota, el sonido que él tocaba en todo el tema. ¿Cuánto le llevó a grabar este disco? No estuvo mucho, un año estuvo. Poco menos de un año. Lo que pasa es que te enganchás cuando tenés la posibilidad de poder crear el timbre sonoro y encima la armonización y la música y todo, y escucharlo casi en el momento. Y yo creo que no ha salido de ahí, del cuartito ese, por un año que no salió ni a comer, nada. Ha estado ahí metido con esto. Y aparte él encontró algo como para hacer punta con una cosa distinta. Claro. Entonces estaba ahí como, viste, como que no se le adelante otro, digamos. Así que fue un disco que lo hizo rápido. Vamos a escuchar... Sí, ¿Qué? No, eso te voy a preguntar. ¿Qué vamos a escuchar y por qué lo elegiste? Lo elegí porque es un disco... ¿Por qué elegiste el tema que vamos a escuchar? Este tema que vamos a escuchar ahora, porque tiene una orquestación bastante rara y es un tema que es un poco más distinto a los otros. ¿Cómo se llama? Está hecho sin clavier también, Se llama Masaccio Galore, tiene un nombre tano. A ver, dale. Vamos a escuchar y nos comemos unos fettuccini. Sí. Masaccio Galore, del disco Jazz from Hell de Frank Zappa. Una locura total lo que nos ha traído el amigo Sergio Yensenela. Pablo. Quería preguntarte, Laucha, ¿cómo te imaginas o cómo efectivamente sucedió la grabación del disco? Esto me imagino que se graba por capas. ¿Cuál habrá sido la primera? Sí, lo electrónico, cuando trabajás con secuenciadores, yo que tuve la suerte de tener las primeras baterías electrónicas, aquellas que eran así, que parecían una calculadora, ¿viste? Las primeras Roland electrónicas. Y mi hermano, muy loco de la electrónica, también así, se compró el primer sampler 550 Roland, el 760 después, iba avanzando a medida que iba avanzando la tecnología, tenías más capacidad de memoria, de poder grabar más segundos o minutos ya con el tiempo. Y ahí utilizás métodos que son nada que ver con cuando componés con una guitarra o con un piano o con un instrumento tradicional. Yo creo que más en el instrumento, por ejemplo, en lo electrónico, programas como hoy son el Reason o el Ableton, que hoy día siguieron con la evolución de los primeros workstation, ¿no? de los teclados donde te ponían un clic y ahí empezabas a grabar arriba. En el caso de estos de Frank Zappa, muchos temas son improvisación, o sea, nacen de que vos ponés la máquina y empezás a grabar por pista, es decir, pista 1 grabo las cuerdas, pista 2 grabo, donde la capacidad y el límite es la memoria del aparato, donde el aparato se empieza a trotronear, como dice Capuzón. Se empieza como a trabar porque no tiene más memoria, ¿no? Te pasa con una computadora, cuando empezás a abrir muchos tracks, qué sé yo, se empieza a poner... Bueno, en el caso de esto se usan métodos que son muy distintos a los métodos tradicionales. Por ejemplo, se usa el método no de grabación, sino de borración. Es un método que vos... grabás un montón de cosas, y distintas propuestas, y después entras a borrar. O sea, ya no es que grabás, sino que borrás. Es un método por borración. Son métodos muy contemporáneos. Bueno, que yo los uso a veces. A veces quiero hacer como un arreglo en un tema y no me sale, y grabo un montón de cosas, y después lo que no me suena mal lo borro. Esto no me gusta, lo borro. Esto no lo borro. Y queda una cosa que fue hecha por borración y no por grabación. Porque no es lo que grabaste, sino lo que borraste lo que hace que suene bien. ¿Entendés? Bueno, en este tipo de maquinaria, digamos, cuando se trabaja con instrumentos electrónicos, se usa mucho eso. Todo este tipo de métodos.
como te decía, el día que compré este disco vi que tocaba Frank Zappa, Steve Vai, Tommy Mars, Bobby Martin, Ed Mann. Dije, este es un discazo increíble, pero bueno, van a tocar un solo tema que Zappa sacó de una grabación en vivo, que vamos a escucharlo ahora, ¿no? Ese sería Saint-Étienne. Es una ciudad de Francia donde fue grabado este tema. Y del delirio electrónico a un blues. En el medio, blues, en el medio de este infierno. En el medio del disco. Y te digo que cuando estás escuchando el disco así completito, pasa algo con el blues, ¿eh? Empezás a verlo de una forma muy distinta porque cambia totalmente. Claro, está contextualizado de otro modo. Sí, es como un descanso, digamos. Claro. Dentro de lo que es el disco en general. Muchos de los críticos le dieron con un caño en el sentido de que Zappa cómo iba a hacer un disco que toca toda una computadora y que claro, los tipos en parte tenían un poco de razón lo que decían. Pero la suerte que pudo montar la sinfónica y que los músicos pudieron llegar a tocar ese delirio. No me acuerdo ahora, hubo un japonés que grabó a los hijos jugando con instrumentos de juguete, y hubo otro que años después escribió las partituras de esos chicos que estaban jugando y salió una obra hecha que lo tocan y suena igual que los chicos jugando con los juguetes. Un poco lo que Frank Zappa hizo al transcribir, digamos, lo que tocó el Sinclavier, ¿no? Todo ese delirio que él tocó. El Sinclavier tenía una cosa muy buena, tenía una impresora aparte, que imprimía la música, entre otras cosas. Entonces le fue muy fácil seleccionar el track del bajo y imprimirlo. Pasárselo a quien... Y que después lo puedan tocar músicos como... Obviamente son cosas con una complejidad sumamente grande, muy difícil de ejecutar, que no cualquier músico puede tocar a esa velocidad o esas cosas que son tan complejas. Y más que nada en lo estructural también, ¿no? Porque son cosas que se van modificando en los tiempos, y tímbricamente es muy rara porque la melodía las arman 5 instrumentos. Uno hace el pedazo, es como decir una frase que decimos una palabra cada uno. Claro. ¿No? Se van pasando así las melodías por los instrumentos y bueno, no entendés bien cuál es la melodía. Está como escondida ahí pasándose de un instrumento a otro. Son todas técnicas que ya las usaba Varese o Stravinsky en su momento, y Frank Zappa las fue tomando, y ellos no tuvieron la suerte de tener el Sinclavier que se compró, que le salió algo de $150.000 el aparato. O sea, no era un aparato muy barato. Por eso que la fábrica se fundió, porque se vendieron muy pocos. Compró uno Frank Zappa, uno Sting, y no me acuerdo qué otro músico más, no sé si un músico más así muy conocido compraron ese instrumento, pero no en realidad hoy día lo que hace lo que hacía el Sinclavier allá por los 80 lo hace cualquier computadora con cualquier programa de audio, o sea, con el programa, con el Rizzo, con el Ableton lo podés hacer lo mismo. En ese momento no, el aparato tenía un hardware de computadora con los botoncitos, un grabador de audio con peso, las teclas con peso de piano de verdad. O sea, estaba muy específicamente hecho para música. No nos dimos cuenta que este disco hoy tiene 30 años. Claro, exactamente. Y más que un invitado, un co-conductor prácticamente, ¿no? Porque se viene morfando el programa. Y sí, lo maneja él. Está buenísimo porque la verdad que vino muy entusiasmado y estamos aprendiendo todos muchísimo para disfrutar este disco Jazz from Hell de Frank Zappa, para saber más cosas de Frank Zappa. Y te quería preguntar, antes de que vayamos a escuchar un tema más, el último tema. Por hoy, pero bueno, este disco también se encuentra, si lo buscan en YouTube lo encuentran, Jazz del Infierno, Jazz from Hell de Frank Zappa. ¿Qué pasa con Apóstrofe de Zapallos, Sergio? Esa banda que tenían, que hacían temas de Zappa, que les fue mucho tiempo muy bien, que han llenado el Teatro Municipal, que tocaron con Javier Malosetti, ¿en qué andan? Mirá, no estamos tocando más con la banda, pero tenemos alguna posibilidad de por ahí hacer algo con Matías y con Guille Pole. Y Matías en trío. Morelli. Matías Morelli con Guille Pole en trío, hacer algo en trío. O sea, los 3 Zapallos seríamos. Claro. Está el proyecto de salir a tocar con eso. Sí, estuvimos haciendo un par de ensayos y realmente yo
no pensé que iba a sonar, ¿viste? Dije, esto va a ser, vamos a ir ahí los tres, ¿viste? Te imaginas que Frank Zappa tocaba con 9 músicos, 10, y pues llevar eso a un trío iba a ser difícil. No, sonaba bárbaro, sonaba re lindo, porque los tres cantamos, metimos voces y también, bueno, no sé, hay que ver qué sale. Hay que ensayar mucho, hay que... Bueno. Hay que por ahí quien te dice que no toquen en vivo acá en algún momento. ¿Cómo no? Y los tres nos manejamos fácil. Sí, vinieron Kryptonita acá. ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, Sergio, ¿con qué cerramos? Vamos a cerrar con el Tornado del punto G. G-Spot Tornado, que es un tema que para mí es un clásico de Frank Zappa. Con los Zapallos hicimos ahí un comentario que por ahí casi lo tocamos. Pero bueno, hay que amagarse. Es un tema muy complejo, muy difícil, va muy rápido. Y Frank Zappa lo llegó a hacer en vivo en el último show que dirigió él en Múnich, en un teatro colmadísimo de gente. Lo pueden ver el video por YouTube, con el ensamble Modern, dirigido por Frank Zappa, y con 2 bailarines contemporáneos que lo que bailan es algo que no se puede creer, así como la música, que no se puede creer tampoco. Vamos, ¿no? Bueno, con G-Spot Tornado. Dale, bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Ha sido verdaderamente un placer. Seguramente también Sergio va a volver a lo largo del año en distintas facetas, pero por ahí también vamos a volver a degustar algún disco, seguir degustando o ya hablaremos también de Zappa, el presidente que no fue. Por ahora, ¿cómo es el punto G? Repetime el nombre. G-Spot Tornado. G-Spot Tornado de Jazz from Hell, Frank Zappa. Gracias, Sergio. Gracias, Laucha. Gracias a ustedes. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.